Muy buenas tardes, estamos aquí en la vereda del Ministerio de Jefatura de Gabinete. Acaba de finalizar la conferencia de la mesa COVID y la tenemos a la doctora Julieta González, periodista de Radio Parque 89.3. Muy buenos días, Julieta, ¿cómo estás? Buenos días, Guille. Es así, acaba de finalizar otro parte diario acá en la Jefatura de Gabinete, donde se realiza todas las mañanas la conferencia del COVID. En esta oportunidad fue una conferencia bastante especial, no solamente porque ya estamos en la veda electoral, por lo cual cuestiones que tienen que ver con las candidaturas, lo partidario, las elecciones no se puede hablar. En esta oportunidad también tiene que ver con este especial porque hoy estuvo en presencia y participación el equipo periodístico de TN a cargo de Nacho Otero, que vienen realizando una investigación con respecto a las causas que se han hecho en el marco de esta pandemia a personas que piensan distinto, a comerciantes, a manifestantes y también a periodistas, y que tienen como contrapartida, ¿no?, como algo relevante, que todas las causas tienen los mismos testigos, y estamos hablando de más de miles de causas que se han formado en este tiempo de pandemia, que tienen la singularidad esta, ¿no? Ellos vinieron a preguntar al ministro González, el ministro González es ministro de Gobierno, entendían ellos que era quien le podría dar una respuesta. El ministro hizo caso omiso, en realidad desconoció que existiera esta modalidad de la policía de siempre utilizar a los mismos testigos con nombre y apellido, y que siempre sean en referencia a causas armadas con personas que tienen que ver con algún reclamo, con alguna manifestación o con pensar distinto las medidas sanitarias que se venían dictando acá en este tiempo de pandemia. Eso fue lo que ellos vinieron a responder. Obviamente nosotros venimos acompañando desde hace 2 días que está el equipo periodístico acá, y nos acercamos a preguntar también sobre... Hace rato que no concurrías a esta conferencia, las pocas veces que lo hiciste, sabemos que los periodistas son el nexo entre los funcionarios y los ciudadanos, el nexo para llevar la información precisa para la sociedad, y las veces que has venido a participar nunca te respondieron las preguntas, siempre fuiste agredida. Hoy nuevamente fuiste agredida, el ministro te mandó a leer, Julieta. Así es, ya es una práctica que nosotros en realidad decidimos no vincularnos, porque a veces, digamos, si tiene que ver con un ámbito donde uno recibe información y a la gente le sirve, bueno, nosotros nos someteremos a esas reglas del juego, pero realmente no, esto está lejos de ser un ámbito de información para la gente, un ámbito donde la gente se lleve por lo menos algún protocolo o algo que tenga que ver con el acceso a la pandemia, con los números, con las vacunas, sino que esto se ha vuelto un circo que lo lleva adelante siempre el ministro González, siempre atacando, ¿no?, a los periodistas. Nosotros hemos decidido no participar en este sentido. Nos hemos acercado en este momento porque obviamente acompañando el equipo periodístico de Todo Noticias, pero también porque teníamos una inquietud que nos hacía la gente, que tiene que ver con qué pasa con las autoridades de mesas y los fiscales que no tienen la segunda dosis, porque entendemos que en el juzgado electoral a nivel nacional esto no está permitido, sí o sí tienen que tener las 2 dosis, y en este caso desconocemos cuál es la situación acá en Formosa, habida cuenta de que no todos los jóvenes más que nada tienen la segunda dosis. La pregunta fuera muy importante teniendo en cuenta que desde la conferencia COVID se utilizan 2 medios del Estado, como es Canal 3 y Canal 11, y que llega hasta el último rincón del interior de la provincia. Me pareció una pregunta fundamental, importante, que la respondiera como debía ser. Así es, tiene que ver con el cuidado de la gente y con esta preocupación de la gente, ¿no?, de que no está recibiendo la segunda dosis de la vacuna, y más en el interior de la provincia, y tiene que ver con los cuidados y los protocolos que se van a llevar adelante también los días de los comicios. Pero bueno, no nos respondió, hizo alusión a la resolución que hizo el juez Pablo Morán, que es el juez electoral, que me mandó a leer básicamente, y esto es lo que venimos denunciando, ¿no?, que las preguntas que le hacemos nosotros no nos responden, nos ningunean, nos atacan.
en forma personal, a veces, muchísimas veces, pero en este caso era una pregunta para la gente, una pregunta que generaba mucha inquietud y más que nada que tiene que ver con las elecciones del día domingo, pero nuevamente no respondió. Sí respondió una pregunta que le hicieron también otro periodista, que tiene que ver también con los protocolos en estas elecciones, que también hizo referencia a la misma resolución del juez Pablo Morán, pero a ellos sí le respondió, ¿no? Bien, pero y bueno, para ir cerrando, Juli, en la pregunta que le hicimos a Nacho Otero es que él hoy pudo presenciar esta conferencia COVID con una selección de preguntas previas, le preguntábamos sobre eso y él nos respondió que nunca lo había visto en ningún otro lugar. Así es, le llamó mucho la atención a todo el equipo periodístico la forma en la que los periodistas tienen que participar. Es una participación atenuada, lo decían ellos, en el que se tienen que atener a reglas de juego. Ya les llamó la atención que tengan que venir temprano, media hora antes, para poder acceder a una pregunta escrita. Les llamó la atención que no haya forma de repreguntar, les llamó la atención que no respondan, y les llamó la atención el ámbito en el que se vive, ¿no? ahí adentro. Y es una práctica que no se vive en ninguna parte del país. Esto atenta claramente contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, que es lo que venimos denunciando hace muchísimo tiempo, pero que se ha acrecentado en este tiempo de pandemia y más con un ministro que hace caso omiso, ¿no?, a los requerimientos de la gente, a los requerimientos de los ciudadanos. Lo que ha hecho Nacho Otero es, como no le respondió, volver a acceder al ministro a preguntar si le puede completar la pregunta, porque tenía que ver con el informe periodístico y el ministro primero le respondió que no. Le dijo que el momento para hacer las preguntas era en el ámbito de las conferencias. Él le volvió a insistir que por favor, que tiene que ver con el informe periodístico, y ahí es cuando, ante la insistencia, el ministro accede a responder. Digamos, estamos hablando de un funcionario público que tiene la obligación de responder ante los ciudadanos, de transparentar la función pública, y más cuando tiene que ver con estas causas armadas. Y ahí es cuando se armó todo también un circo afuera de la conferencia, llamó a todos los medios y dice, bueno, si me van a preguntar a ustedes, que vengan todos. Y claramente que es lo que debería pasar, ¿no?, que podamos preguntar todos, y así es como se desarrolló totalmente. Deberían acceder a la información. Bueno, para ir cerrando acá, Julieta le regalaron un libro. Así es, bueno, a ver, por lo menos, y la mandaron a leer, no sé si este libro... Tiempos de pandemia es este libro que ha escrito el gobierno, que tiene que ver con un resumen de las medidas sanitarias que se han tomado hasta acá. Ellos dicen que el estatus sanitario de Formosa tuvo que ver con una administración estratégica, ¿no?, de la pandemia, fabulosa, como ellos lo llaman, y que esto ha salvado la vida de muchos formoseños, pero sin embargo eso no se condice con los números. Obviamente vamos a leerlo, vamos a dar nuestra conclusión, vemos que tienen muchos números, muchas fotos, pero bueno, lo que nos importa son los datos, ¿no? Lo que mata el relato son los datos. Así nos vamos despidiendo de este móvil de Radio Parque, la doctora Julieta González, periodista de Radio Parque, quien les habla Guillermina Ruiz, locutora nacional, y también en las cámaras Néstor Benítez.